Hoy comenzaremos con el concepto de libido, un concepto clave del psicoanálisis para entender la sexualidad infantil y todo su despliegue y su desarrollo por lo que hemos llamado el desfiladero erótico. El mundo animal está regido por dos instintos fundamentales que tienen que ver con la conservación del individuo y de la especie y se llamaron respectivamente instinto de conservación e instinto sexual. La vida animal, en la medida en que está regida por estos instintos, deja escaso margen a las conductas de aprendizaje. A mayor determinación instintiva, las conductas tienden más a tornarse estereotipadas, innatas y repetitivas. Y el medio ambiente funciona como un estímulo que promueve reacciones, pero son reacciones ya preestablecidas y los condicionamientos de las conductas son mínimos. Compartimos de todos modos con los mamíferos superiores la necesidad de un estrecho contacto corporal con la madre en el nacimiento como fundamental para poder socializarnos y disminuir los temores que nos presentará el vivir. Monos rhesus fueron separados de sus madres durante los primeros 8 meses de vida y se les dio a elegir entre dos madres sustitutas, una de tela de toalla y una de alambre tejido. Aun cuando una botella de leche era adherida al alambre, los monos prefirieron la calidez y suavidad de la madre de tela de toalla. Cuando algo que asusta de pronto aparece, hasta una madre sustituta es mejor que ninguna madre. En presencia de monos normales, el que ha conocido solo a la madre de tela de toalla tiene un miedo mortal de estas extrañas criaturas. Y cuando esta mona criada sin madre sea a la vez madre, será difícil para ella saber cómo tratar a su bebé, como lo hace esta madre normal. ¿Hay esperanza para un niño o para un mono rhesus para el caso de privarlo de amor en su infancia? Los errores del pasado no pueden ser completamente borrados, pero sus efectos pueden ser alterados. Ya sea un mono rhesus o un bebé humano, el ser tocado es estar vivo. Que se le hable es hablar. El ser querido es querer. La especie humana es la más indefensa en el momento de nacer. Tarda 10 meses hasta deambular y años hasta que pueda subsistir por sus propios medios. El resto de las especies tienen durante la gestación una maduración que les permite la subsistencia a poco de nacer. En el caso del ser humano, el desarrollo del cerebro adquiere una dimensión tal que si el feto no naciera inmaduro, el diámetro cefálico le impediría atravesar el canal del parto. La maduración que otros mamíferos completan naturalmente en el útero, en el mamífero humano se completa luego del parto con la que se llamó la esterogestación. La gestación prosigue en el medio externo y en la que se continúa la simbiosis con la madre. Los brazos de la madre van a ser este sostén, este útero externo. Tenemos que mantener las condiciones con las que estaba viviendo dentro del útero durante este primer año de vida, que va a ser fundamental y que vamos a dedicarnos un poco a él. Este desvalimiento natural debe ser suplido por la actividad protectora de la función materna ejercida por la madre o sus sustitutos. La actividad protectora materna es cultural y la modalidad de hacerlo pertenece en realidad al grupo en el que se gesta y en el grupo en el que nace. La modalidad de este vínculo va a condicionar la vida futura del niño. Se criará con confianza básica en el otro será alguien en el que él pueda depositar sus temores o gestará una sospecha e inseguridad en sus relaciones sociales que puede persistir durante toda la vida. Este anudamiento temprano entre la naturaleza y la cultura es lo que llevó a Freud a no hablar de instintos, entonces, como decíamos la clase pasada, sino de pulsiones, que
término es Trieb en alemán y lo traducimos como pulsiones. Hay discusiones en relación a esta a la traducción, pero lo que más aceptamos es el término pulsión entonces por Trieb, tal como lo describe Freud. Y estas pulsiones son las que van a modelar el vínculo humano. Corresponden a fuentes internas que generan una energía que constituye el motor del aparato psíquico y que tienden a producir una tensión a la que el organismo no puede escapar y tiene necesidad, por otro lado, de descargar. Freud observa que en la alimentación del bebé se produce una disminución de la tensión producida por el hambre y este alimento que va a saciar el hambre no solamente va a producir este placer en términos de haber podido atenuar una necesidad del instinto de conservación, sino que va a ser acompañado esta alimentación con una vivencia placentera. Posteriormente, la vivencia placentera tiende a lograrse en forma independiente, es decir, se separa de lo que sería la nutrición. Se hace independiente entonces de la necesidad alimentaria o de la pulsión de autoconservación. A la pulsión que se separa de la necesidad biológica del alimento e intenta reproducir solo la sensación de placer, Freud la llama pulsión sexual y que va a ser la que va a ir conformando el erotismo del niño. Cuando la succión se produce sin intención alimentaria y puede llegar a utilizar un objeto o parte de su propio cuerpo, en general la mano o los dedos, el psicoanálisis considera que han comenzado las pulsiones eróticas sexuales. La libido es entonces la energía que promueve el desarrollo de la sexualidad y lo hará a través de fases por las que pasará el sujeto en su maduración infantil y que serán progresivamente, tal como la describe Freud, fases que van a ser la fase oral, anal y fálica. Como hemos descrito en el lactante, la actividad oral se convierte en un centro de placer y de interés. La boca es su órgano exploratorio por excelencia y tiende a incorporar los objetos a través de la deglución. Esta modalidad dejará fijado a nivel psicológico un patrón de relación con el medio que es el de la incorporación a través de la fantasía de comer o ser comido. Es decir, aquí ya incorporamos entonces algo que va a ir conformando el mundo interior del niño. La vivencia de satisfacción, entonces, que se produce en la boca a través del chupeteo y la succión, deja una huella para el resto de la vida al convertirse esta en una zona erógena, es decir, una zona capaz de producir placer y de estructurar una modalidad de relacionarse con el otro. El beso en sí mismo mantiene entonces esa pulsión, ese erotismo que fue conformado en la infancia. Los mecanismos de identificación e introyección estarían entonces relacionados con esta posibilidad de incorporar dentro de sí a la persona o característica de la persona deseada, querida o temida. Las adicciones al tabaco y al alcohol serían un sustituto de ese placer oral primitivo. No olvidemos que Freud comienza a investigar la sexualidad y en especial la infantil al buscar las raíces de problemas neuróticos de adultos. Al descubrir esta fase oral se incluye, junto con la incorporación de la leche, el afecto, la seguridad y el amor con que la madre lo sostiene en esta continuidad del útero que son los brazos convertidos en regazo. Esta relación básica entre la madre y el niño durante el primer año de vida fue estudiada mediante el método de observación directa y de psicología experimental por un pediatra que se hizo posteriormente psicoanalista y llevó adelante todos estos estudios de los que vamos a hablar. Este psicoanalista que hizo un libro famoso y que es de importancia para todo aquel que tenga contacto con la infancia,
no solo por ser padres, sino particularmente como agentes de salud, por ejemplo, o docentes, tendrían que conocer esta experiencia de René Spitz. Utilizó una población de niños con relación estable y afectiva con su madre, otros con separación o madre sustituta, y niños de orfanatos destetados a los 3 meses, compartiendo con otros 10 niños el cuidado de una sola niñera, que es así como estaban en un orfanato que estudió en Colombia, que estaban muy bien atendidos desde el punto de vista orgánico, llamémosle, de la alimentación, pero tenían cierta falta de contacto afectivo. La diferencia entonces solo se centró en la forma de vínculo afectivo, ya que, como les decía recién, entonces la provisión alimentaria e higiene fue la misma en los 3 casos que estamos hablando. De un grupo de niños que fue temporalmente separado de sus padres, el 20% no aceptó el sustituto materno y presentó una sintomatología caracterizada por el primer mes, llanto, exigencia, aferramiento al observador que se acerca. En un segundo mes, chillidos y pérdida de peso, estancamiento del desarrollo. En un tercer mes, rechazo del contacto, permanecen acostados boca abajo en la cuna. Esta es una postura patognomónica, se dice, o sea, una postura característica cuando pasan 3 meses sin el contacto afectivo. Insomnio, tendencia a tener múltiples enfermedades y rigidez facial. Después del tercer mes, esta rigidez del rostro se fija ya, los llantos cesan y solo emiten chillidos o gemidos. Si se encuentra un sustituto materno adecuado antes del 5.º mes, los síntomas de este cuadro, denominado depresión anaclítica por Spitz, pueden remitir con rapidez. Este cuadro solo se observa si los primeros meses han sido satisfactorios para el niño. Si no, tienden a la pasividad y a una expresión facial de vacío con un notorio retraso motor. La actividad motora, cuando se presenta, porque en general tienden a la pasividad, es autoagresiva. Cabezazos contra los barrotes de la cuna, golpes de puño contra sí mismo y tironeo del cabello. El amor materno, entonces, será el sostén y el estímulo básico para el desarrollo del niño, y el alimento será condición necesaria, pero no suficiente para una buena maduración. Los niños que padecen esta prolongada privación afectiva tienden a intensificar las actividades autoeróticas, o sea, poder tener placer a través del contacto, entonces que sería el sustituto materno, como por ejemplo aumenta muchísimo la succión del pulgar y si se va complicando el cuadro ya llegan a abandonar estas actividades que llamamos libidinales y solo queda parte del impulso de autoconservación, que va apagándose como se manifiesta a través de la inapetencia y el rechazo alimentario. Siguiendo las observaciones de Spitz, Florencio Escardó en nuestro país es el primer pediatra que comienza la difícil lucha contra el hospitalismo, incluyendo a las madres en el servicio de internación pediátrico, contra la resistencia de enfermeras y profesionales que planteaban el desorden y la dificultad de mantener la higiene con todas las madres en el servicio. Pero demostró Escardó con su tenacidad que los niños se recuperaban más rápido y tenían menos enfermedades infecciosas durante su internación. Otro aspecto fue estudiado por el Dr. Tronick en la Universidad de Massachusetts. En este caso, estudia no ya la falta física de la madre, la separación con la madre, sino, estando la madre presente, la falta de contacto emocional y empático con el bebé, que es muy impactante ver los efectos que tiene esta situación de aislamiento emocional, aun cuando físicamente esté presente. Lo que ella está haciendo es acercarse mucho y hay ese estímulo llegando desde afuera.
eso ahora llama su atención, pero al mismo tiempo también él tiene que poder manejar eso. De modo que lo que hace es disminuir el estímulo, mirar hacia otro lado, tratar de controlarse y después puede volver para reenfrentar a la madre. Pero si llegan a perder el sincronismo, él sabe que si él después sonríe, ella volverá. Y lo que están viendo es casi un baile perfecto entre ellos. Mi hermoso bebé. Después de estudiar a cientos de bebés interactuando con sus madres en la Universidad de Massachusetts, el doctor Edward Tronick está convencido de que este baile entre madre y niño, este diálogo sin palabras, está en la raíz de nuestros primeros vínculos. Puede ser un lazo de seguridad y confianza o uno de inseguridad y duda. El procedimiento que pensamos fue de pedirle a las madres que no respondan a lo que hacían los bebés. Él la mira, él sonríe. Una amplia sonrisa. Se da cuenta ahí nomás que ella no hace lo que él esperaba. Así que lo que él hace ahora es algo que vimos en la interacción normal. Gira hacia otro lado, se retira, él dice, algo pasa. Esto no me gusta, esto no está muy bien. Voy a tratar otra vez y mirándome las manos así me calmaré un poco. Es una especie de autoconsuelo. Él vuelve aquí, la mira, pero no hay sonrisa. Ahí se le ve babear. Este es un bebé que no estaba babeando. No daba señal de lucir ninguna pérdida de control. Empieza a sacar la lengua. Otra señal de estar descontento. Y todo su cuerpo se está desregularizando. ¿Qué pasaría si la madre estuviera siempre de mal humor, que nunca riera, que no sonriera? Los bebés de madres deprimidas han estado experimentando este tipo de interacción en forma constante y revelan una tendencia a estar desvinculados de sus madres. Hubo un hecho histórico que narraremos que resulta de interés en estas investigaciones sobre los elementos esenciales que conforman un ser humano. El 18 de enero de 1800, 3 cazadores encontraron en los bosques de los Pirineos franceses a un niño completamente desnudo, al que lograron capturar. Aparentaba unos 11 o 12 años y ya había sido avistado antes por la zona buscando alimentarse. El muchacho logró escaparse y retornó a las montañas, donde soportó el riguroso invierno de aquel año, apenas cubierto con una camisola desgarrada. Posteriormente volvió a ser capturado y llevado luego a un hospital donde estuvo varios meses. Durante todo este tiempo se mostró salvaje y esquivo, impaciente e inquieto y siempre atento a la posibilidad de escapar nuevamente. Un ministro de gobierno con inclinaciones científicas ordenó el traslado del muchacho a París, donde llegó a finales de septiembre de 1800, con la esperanza de que el estudio de su caso pudiese ampliar los conocimientos sobre la mente humana. El debate en aquel momento que se originaba, pensemos que estamos en pleno iluminismo, se movía entre dos tesis que respondían a interrogantes planteados en el pensamiento moral de aquella época. Al crecer, Víctor, así se lo llamó, Víctor privado del contacto social, ¿estaría desprovisto de un sentido moral? ¿O por el contrario, tendría un sentido moral natural, una bondad originaria como sostenía Rousseau en su libro Emilio o la educación? Rousseau en su libro Emilio o la educación. Un joven médico recién doctorado, Jean-Marc Gaspard Itard, propuso la elaboración y ejecución de un programa de tratamiento y educación del niño que fue aceptado y quedó bajo custodia de Itard y de Madame Guérin. Madame Guérin cuidaría de los aspectos físicos y materiales e Itard aplicaría su tratamiento psicológico de readaptación. Su primera descripción fue bastante impactante. Es un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balancea incesantemente como los animales del zoo, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada.
Las esperanzas de Itard, después de un año, fueron un fracaso. Las esperanzas entonces de enseñarle a hablar y a comportarse de manera civilizada resultaron totalmente frustradas, y en su segundo informe Itard se daba por vencido y manifestaba su preocupación por el futuro del joven, que terminó muriendo a los 41 años y sin ningún tipo de, llamémosle, de aprendizaje o de poder tener un mínimo de contacto social. Por último, tenían razón los psiquiatras del momento, que diagnosticaron que el muchacho sufría de un fuerte deterioro mental, es decir, de un retraso mental que le impedía incluso la posibilidad de aprendizaje de conductas mínimas. Así es que termina esta terrible historia, dándonos un elemento para poder repensar lo valioso que es entonces el contacto social y lo indispensable que es para poder llegar a formarse uno como ser humano. En el segundo año, en condiciones normales, aparecerá una nueva zona de interés relacionado con el control esfinteriano, vesical y anal. La zona erógena, entonces oral, permanece, pero sin la intensidad del primer año. Va cambiándose de zona erógena, pero siempre se conserva la anterior. La fase entonces que le sigue es la fase anal. Esta segunda fase de la evolución libidinal se sitúa entre los 2 y 4 años y se caracteriza por tener como primacía la zona erógena anal, afirmarse el desarrollo muscular y adquirir el lenguaje. Estos tres elementos son la clave de este periodo. El estudio de pacientes con neurosis obsesiva, caracterizados por exceso de higiene, avaricia y coleccionismo, como formas de retención y posesión, le inducen a Freud a pensar en fijaciones de adultos neuróticos en esta fase del desarrollo. De modo que él liga los conflictos de la fase anal con el desarrollo en el adulto de la neurosis obsesiva. Durante esta comienza el niño el aprendizaje del aseo corporal y la noción de intimidad, asociando los genitales a limpieza y suciedad. El acto defecatorio y de evacuación es vivido con placer, coincidiendo con la retención intestinal y vesical con mayor voluptuosidad en la excreción. Es decir, que tiene también estas actividades que va aprendiendo están ligados también a cierto sentimiento de placer, en la medida también en que controla, y tiene ya la posibilidad de empezar a controlar aspectos de su propio cuerpo. Los padres, al exigir el aprendizaje de control de esfínteres, interfieren en el placer del niño e internalizan el rechazo a la suciedad y la necesidad de limpieza, contrariando el impulso de manipular y jugar con algo que consideran atractivo, como son las heces. En esta etapa comienzan a formarse lenta y paulatinamente los diques, los llama así Freud, los diques anímicos contra los excesos sexuales, la vergüenza, el asco y la moral. A veces se habla de moral esfinteriana, como que es el momento donde el niño va conformando qué es lo sucio, qué es lo feo. El desarrollo muscular se liga a un impulso de apropiarse y dominar a las cosas. Es un comportamiento activo y lo lleva a buscar la descarga libidinal en su contacto con otra persona. Esta pulsión no tomaría en cuenta las necesidades o sufrimientos del otro, sería independiente de la pulsión sexual, pero con la posibilidad de fusionarse ambas, dando lugar a conductas sádicas. Esto tiene cierta complejidad, lo vamos a ver después más desarrollado más adelante. Freud nos dice que la ausencia de la barrera de la compasión trae consigo el peligro
de que este enlace establecido en la niñez entre pulsiones crueles y las erógenas resulte inescindible más tarde en la vida. Un aporte que hace Freud muy interesante y muy importante es que él va a considerar que gran parte de la patología de perversiones se explica por quedar el sujeto fijado a estas fases y no poder evolucionar y completar su desarrollo libidinal. En sus confesiones, Juan Jacobo Rousseau describe la sensación erótica placentera que tenía al recibir castigo por parte de su nodriza. Este castigo lo recibía en las nalgas. La nodriza se da cuenta de que el niño está disfrutando de este castigo, por consiguiente lo abandona porque no era el efecto deseado que ella quería. Esto está descrito por el propio Rousseau en sus confesiones, genera también un impacto en la época cuando él comenta este tipo de situaciones que anticipan lo que después serían los descubrimientos del psicoanálisis. En este caso, en el de Rousseau, el dolor no es ajeno, como sucedería en el sadismo, que se intenta que el otro tenga el dolor, sino que acá el dolor es propio. La pulsión se considera pasiva en el masoquismo y activa en el sadismo, pero en ambas se asocian dolor y placer. El conocimiento de estos fenómenos llevó a cuestionar los castigos con afán pedagógico y a comprender de qué modo pueden operar en niños el maltrato corporal y el abuso sexual en sus conductas adultas. La próxima fase es la fase fálica, que se produce entre los 3 y 5 años. En este caso, el centro de interés y la búsqueda placentera se centra en el genital. Durante esta etapa es común el exhibicionismo fálico como muestra del orgullo que se siente por su descubrimiento. A esta nueva zona erógena la denominó Freud fálica por considerar los niños la existencia de un solo órgano genital. Así lo pensaba él, esto es lo que está en parte en discusión, que le decía que considera él que los niños consideran que hay un solo genital, que es el masculino, percibiendo a la niña al clítoris como un homólogo pero pequeño en relación al pene. La niña desconocería la cavidad genital y la estimulación placentera la realizaría entonces por la fricción clitoridia. La actitud de los padres en relación a las actividades exploratorias debe ser aceptada como normal. Debe tenerse especial cuidado en no efectuar reprimendas que avergüencen al niño y que lo lleven a ligar sentimientos negativos de culpa o de vergüenza frente a la vivencia placentera relacionada con los genitales. El explorar no será solo a través de la manipulación genital, sino también a través de la visión y del interrogatorio verbal. Si los padres presentan dificultad o los adultos tienen dificultad en dar respuestas a las preguntas por parte de los niños, esto lleva a que dejen de formularlas y continúan su búsqueda sin apelar ya más a este recurso. En esta fase, junto al placer y orgullo del niño, debido a la existencia del falo, comienza el temor a perderlo, originando la angustia de castración. Estos fenómenos, que describe Freud básicamente como la envidia del pene en la niña y la angustia de castración en el varón, si bien lo que plantea es que esta envidia va a ser aliviada en el futuro en la mujer por reemplazar la necesidad de un pene que considera perdido por la de un hijo que lo sustituirá. Estos son los fenómenos que están en discusión en el ambiente psicológico, dadas las características que puedan tener de un larvado machismo en esto del planteo freudiano de envidia por parte de la mujer. Pero sí es interesante mostrar que estos fenómenos
de inquietud de los niños en relación a sus pulsiones se desarrollan básicamente en la estructura triangular edípica, padre, madre, hijo. El varón, al tener como objeto deseado a la madre, mantiene durante todo el desarrollo infantil a la misma figura femenina. En cambio, la niña debe en esta fase cambiar de objeto erótico y pasar de la madre al padre. La significación de la fase fálica es una de las más polémicas y que ha despertado más críticas, especialmente en lo que respecta, como decíamos, a la sexualidad femenina. Las disidencias surgieron en psicoanalistas que no aceptaban el desconocimiento o la intuición de la cavidad vaginal. Las críticas de psicoterapeutas no psicoanalistas, antropólogos y sociólogos, se centraron en considerar como un prejuicio victoriano esto de la superioridad otorgada al varón al ser envidiado por la niña, y aunque la hipótesis freudiana pudiera ser aceptada en la actualidad, no se le adjudicaría validez universal. Otro de los puntos críticos fue que con la maduración la niña pasaría del placer clitoridio de tipo infantil al placer y orgasmo vaginal en la adultez. Esta división entre orgasmo clitoridio y vaginal no está considerado válida, como decíamos ya en la clase anterior. Posteriormente al periodo fálico se entra como en un estado de latencia y por eso se llama periodo, pero no es una fase, se considera periodo. Este periodo se extiende desde los 5 o 6 años hasta la pubertad, 12 o 13 años. Se lo denomina periodo, entonces, como les decía, y no fase, porque no corresponde al desarrollo de una nueva zona erógena, sino en realidad a un apagamiento transitorio de las inquietudes sexuales. Esto quizá era más probable en la época victoriana. Actualmente la latencia está muy, digamos, no tiene estos contenidos tan importantes y claves como los que observó Freud en su época. Al surgimiento y desarrollo de la sexualidad en las tres fases citadas sigue entonces esta detención de la evolución libidinal denominada latencia, y esta se produce hasta que aparece la eclosión sexual de la pubertad. La causa por la que los niños ingresan en la latencia no tiene una predeterminación biológica y el psicoanálisis la ha relacionado primariamente con el naufragio del complejo de Edipo y secundariamente con las presiones sociales que recibe el niño con el comienzo de la escolaridad y sus exigencias intelectuales y de socialización.